diarios de importancia como La Nación, que además de eso es autor de varios libros sobre temas relacionados con el quehacer nacional. Los dejo a él hablando porque es mucho más interesante que su propio currículum y que yo pueda informar. ¿Luis? Bueno, muchísimas gracias por esta invitación que ya es casi una costumbre. Hoy quiero hablar de, tal como me lo pidieron, de algo que tiene que ver con el primer peronismo, con un poco de temor, diría, ¿no? de contarles a ustedes cosas que ustedes conocen mucho mejor que yo. Entonces decidí no rebajarme a los hechos, donde uno siempre se equivoca o entra en terrenos controvertidos, y tratar de hacer algo un poco más genérico, tomando como tema un recorte, ¿no? Porque no entran todas las cosas del peronismo en esta, ¿no? El Estado peronista y en su construcción y luego en su desarme que lleva al final del peronismo. El Estado peronista, cuando se construyó, fue una verdadera novedad en la Argentina. Siempre las novedades son relativas, ¿no? Porque en la década del 30 ya se había hecho mucho en ese sentido, ¿no? Pero cuando se construyó, final de la Segunda Guerra Mundial, yo diría que recogía influencias, por un lado, de los nuevos estados de bienestar y por otro lado de la tradición del Estado orgánico, que había sido la tradición, la clásica tradición del mundo católico, y más recientemente la tradición del fascismo. Y están muy mezcladas las dos cosas en la manera como Perón organizó las cosas, ¿no? De los estados de bienestar que se forman al final de la Segunda Guerra Mundial está la idea de un Estado activo, un Estado que planifica, un Estado que interviene en la economía y donde le parece importante nacionaliza sectores de la economía, ¿no? Y por otro lado, un Estado que incluye entre sus tareas la concertación entre los distintos intereses sociales, ¿no? Creando mecanismos de negociación del estilo de consejos económicos sociales, eso que hoy se llama el neocorporativismo, aunque lo propio de los estados de bienestar es que nunca rebasaron el límite de la institucionalidad republicana, siempre fueron complementos del Congreso, de los congresos, digamos, ¿no? Finalmente, la otra característica que lo asocia muy directamente con Perón son las reformas sociales propias de los estados de bienestar, todo lo que se llama el ámbito de los derechos sociales. Estas ideas de reforma social también pertenecen al mundo de ese Estado de tradición católica que tiene sus expresiones en el siglo XX de distintas maneras, ¿no? En la España falangista, en la Austria de Dollfuss, que para la Iglesia fue siempre el modelo ideal de Estado católico, y en un cierto sentido en el Estado fascista, que es el que conoció más directamente Perón, ¿no? En esta idea de raigambre católica también está el componente social, es decir, de políticas para solucionar lo que en la Iglesia se llama la cuestión social, ¿no? Y que se solucionaban dentro de ese conjunto de propuestas llamadas la doctrina social de la Iglesia, una doctrina en la cual la figura del pobre, del desposeído, es central. Bueno, todavía hoy la tenemos a la vista y forma parte centralmente del discurso del nuevo Papa, ¿no? El pobre que debe ser ayudado. Hay unos matices fuertes respecto de las ideas de los estados de bienestar, particularmente de los partidos socialistas, que fueron uno de los animadores de ese estado, y luego una amplia zona de coincidencia. Si uno toma la expresión justicia social, puede encontrar raíces
de los más, las más variadas, ¿no? La segunda característica que me parece que caracteriza a este Estado es que considera que principalmente la sociedad está formada por cuerpos que tienen que ver con las actividades profesionales de la gente, y que dentro de esos cuerpos, en un segundo lugar, aparecen los individuos. Una idea bien distinta de la del clásico liberalismo o el contractualismo, ¿no? De la cual sale una consecuencia que es bastante importante para lo que les quiero plantear, que es que los conflictos de una sociedad en realidad son desarreglos que deben ser curados por el Estado. Y ahí que el Estado tenga un papel muy importante, parecido pero distinto al del estado de bienestar, en la articulación y en la promoción de la concertación y la justicia social. Yo diría que una cosa que sí caracteriza muy distintamente a esta manera de entender el Estado es la centralidad que tiene la idea, que tiene la creencia que articula el conjunto, la doctrina que integra todas las partes en una especie de designio común, que en la tradición católica tenía que ver con Dios y con la idea de que la sociedad era parte de la creación divina, y que en las versiones seculares, al estilo de la de Mussolini, es reemplazada por un tipo de religiosidad política distinta, pero solo parcialmente distinta de la religiosidad clásica. En la Argentina, hasta 1945, me parece que lo que venía madurando, lo que hubiera podido ser un camino de la Argentina, era la concreción de una versión, una cierta versión, porque todos son versiones, ¿no? El estado de bienestar es un modelo, ¿no? Una cierta versión del estado de bienestar impulsado por el ancho y un poco disperso movimiento que se forma contra el fascismo en la década del 30 y sobre todo a partir de la Guerra Civil Española, y que con muchos altibajos va armándose hasta la llegada de Perón. Yo diría que el momento donde finalmente terminó de cuajar fue como reacción contra la revolución de 1943, porque en realidad al Frente Antifascista en la Argentina le hacía falta un Mussolini que canalizara todos los sentimientos, ¿no? Hasta ese momento no lo había, pero el gobierno de la Revolución del 43 cumplió esa función de homogeneizar a las fuerzas de socialistas, radicales, comunistas, sindicalismo radical, comunista o simplemente gremialista, intelectuales, un movimiento intelectual y de gente de la cultura muy, muy importante, que durante la Segunda Guerra Mundial llegó a adquirir una consistencia muy, muy grande, ¿no? Y enfrentado con otro mundo grande, igualmente consistente, ¿no? Que es el mundo que gira en torno de la Iglesia Católica, una Iglesia Católica que en el siglo XX, en todo el ámbito occidental, no solo en la Argentina, se ha propuesto como meta recristianizar, volver a ser cristiana la sociedad. La consigna de Pío X era instalar a Cristo en todas las cosas, y que tiene una actitud combatiente y que pelea contra el Estado liberal o contra quienes sostienen las ideas liberales palmo a palmo cada una de las cuestiones ideológicas, culturales y políticas, y que a lo largo de la década del 30 llega a una especie de entramado muy sólido con el ejército. Hay una especie de conquista ideológica del ejército por esta concepción integrista del catolicismo. Esas son cosas que ha estudiado muy bien Lori Zanatta, que es un historiador italiano brillante,
y que realmente ustedes deberían oír acá, deberían invitarlo la próxima vez que venga, porque es una de las personas que más ha renovado los estudios sobre el peronismo, ¿no? Luego que, por lo que yo veo, y es una cosa que a mí me interesó mucho estudiar, hasta 1945 la Argentina estaba viviendo su forma especial de la lucha entre el fascismo y el antifascismo, y el fin de la Segunda Guerra Mundial auguraba el triunfo del antifascismo, como lo muestra la situación en retirada en que estaba el ejército, ¿no? Pero ahí es donde Perón hace una cosa, algo extraordinario, podríamos ver en detalle en otra palabra. Cada vez que uso la palabra extraordinario en relación con Perón, mi esposa me pone mala cara, ¿no? Porque considera que nada relativo a Perón puede ser extraordinario, ¿no? Pero trato de decir que extraordinario puede ser usado sin valor, sin eliminando los valores y admirando la especie de prestidigitación que hizo Perón, recomponiendo los frentes que estaban ya listos para el gran combate, y partiendo del lado del ejército nacionalista y de doctrina católica, divide el otro lado, toma muchas cosas, pero sobre todo toma los sindicatos. Y esto cambia completamente el balance de la situación, ¿no? Porque el proyecto del frente del estado de bienestar que podía haber que de alguna manera no, que estaba en el programa de la Unión Democrática. Es una cosa bastante notable ver que los discursos de la Unión Democrática la campaña del 46 recogen estas ideas, ¿no? Pero han quedado medio vaciadas de sustancia, puesto que los sindicatos están del otro lado, ¿no? Porque los sindicatos están del otro lado, es toda una historia bien interesante que Juan Carlos Torres reconstruyó muy bien, ¿no? Pero en ese cambio tuvo un papel muy importante un grupo de dirigentes que ya venían estando al frente de los sindicatos y que consideró que era más rendidor la oferta de Perón que la oferta de la Unión Democrática, ¿no? Entonces, sobre estas bases, es decir, ejército, iglesia y con los nuevos sindicatos, es como me parece que Perón construye esta organización político-social en torno del Estado, que él finalmente llamó la comunidad organizada, ¿no? Entonces, quiero ver un poquito cómo funcionan estos, quiero ver ahora cómo funcionan estos intérpretes o protagonistas dentro del conjunto de la comunidad organizada, ¿no? En el caso de los sindicatos, ustedes saben que pasaron de una situación de cuasi no reconocimiento, solo algunos podían negociar legalmente, muchos no, a no solamente ser reconocidos, sino a ser incorporados en un lugar de privilegio dentro del Estado. El Estado peronista, ¿no? A propósito de eso, ¿no? Lo característico de Perón es que hace una gran mezcolanza entre el Estado, el movimiento, el gobierno y el partido, de modo que no es muy justo hablar del Estado cuando en realidad la palabra más apropiada sería el régimen, ¿no? Tratando también de sacarle el sentido peyorativo que se le daba en la época, pero viendo que en realidad lo político y las fuerzas sociales y el gobierno y el partido están todos muy mezclados, ¿no? Decía que los sindicatos tienen un lugar muy reconocido dentro del Estado y a la vez son la principal fuente de legitimidad de este Estado peronista, de modo que han pasado al protagonismo, ¿no? Las relaciones entre los sindicatos del Estado son complejas. El Estado Perón, el Estado peronista, ya esto lo empezó Perón antes del 46, siendo ministro de Trabajo, hizo una cosa muy muy importante y que era una especie de deuda que tenía la Argentina, que era encontrar una solución legal, en términos de ley, para los conflictos del mundo industrial, ¿no? Reconocimiento de los sindicatos, convenciones colectivas de trabajo, intervención del Estado en las negociaciones. Todo esto es muy parecido a lo que hacen los estados
europeos, ¿no? Por otro lado está el segundo aspecto que ya muestra un poco la complejidad de esta relación, es que se concede la llamada personería gremial a un único sindicato por rama de industria nacional. Esto sí ya lo aparta bastante de lo que pasa en los países europeos y lo acerca más a la Carta del Lavoro de Mussolini, ¿no? Esto del sindicato único por rama de industria, que es una construcción teórica, es decir, la rama metalúrgica juntando a los que hacen tornillos con los que hacen máquinas pesadas, es una manera de pensar las cosas, se podría organizar de otro modo, ¿no? Pero esto de la concesión de la personería a un único sindicato, por un lado robustece al sindicato, y por eso los sindicalistas desde entonces hasta ahora lo defienden mucho. Por otro lado los coloca casi como con una espada de Damocles pendiendo de la cabeza, porque el Estado puede retirar esa personería gremial y decir, bueno, vean ustedes quién gana, yo voy a reconocer al que sea más fuerte, ¿no? Cosa que no ha hecho casi nunca, yo diría, o prácticamente nunca, pero siempre está esa posibilidad de que es un poderoso instrumento de control por el lado del Estado, ¿no? De modo que el Estado le da un regalo, una franquicia, un privilegio a un grupo de sindicalistas, pero a la vez tiene su recaudo, ¿no? Esto hace que la relación sea compleja, los sindicatos son fuertes, pero a la vez están muy atentos a las indicaciones del presidente, que a la vez es el líder, el jefe del movimiento, ¿no? Los sindicatos no solamente fueron fuertes en la negociación salarial, sino que tuvieron un lugar en casi todos los lugares del Estado donde se tomaban decisiones, del estilo de, por ejemplo, los agregados obreros que se incorporan al servicio diplomático, ¿no? De modo que su peso en la toma de decisiones, en los consejos, en las comisiones, siempre fue importante, ¿no? Y a la vez el gobierno intervino bastante para seleccionar a los dirigentes sindicales. Prácticamente toda la primera camada que pasó del socialismo o del sindicalismo al peronismo desapareció en 2 años, y a veces de muy mala manera, como fue el caso de Cipriano Reyes, ¿no? Desaparecieron dirigentes sindicales que tenían una idea más del estilo de partido laborista, ¿no? Y fueron promovidos otros que no sé si decir que eran más auténticamente peronistas o que estaban más dispuestos a recibir órdenes, ¿no? Las dos cosas, porque la selección de la nueva camada de dirigentes generalmente buscó gente más bien mediocre, del estilo de Espejo, que fue mucho tiempo secretario general de la CGT y era realmente un don nadie en el movimiento sindical, pero con una excelente relación con Evita, que fue en realidad la que se hizo cargo de esa parte del Estado, movimiento peronista, la relación con los sindicalistas, ¿no? De modo que el papel de los sindicalistas es, en buena medida, en esta organización un poco ideal que estoy trazando, hacer de intermediarios entre el gobierno y los trabajadores, llevar a los trabajadores las grandes líneas o las grandes directivas del gobierno, moderar los reclamos. Una huelga generalmente los descoloca mucho porque no saben exactamente si tienen que apoyar a los huelguistas o no, pero por otro lado recordar permanentemente a los que toman las decisiones que los sindicatos ocupan un lugar importante, que por ejemplo si hay que tomar una decisión económica no puede consistir en bajar el salario real o amenazar la desocupación. Luego que es una relación muy central en este funcionamiento y bastante compleja. Cuando digo compleja quiero decir que hay tensiones y puede ir para un lado o para el otro. Ahora, dentro del mundo el mundo popular, el mundo de los trabajadores, hay un amplio sector que no está sindicalizado, ¿no? Pobres, pequeños trabajadores independientes, mujeres, etcétera, hacia los que fueron destinatarios de otra parte muy importante de la acción del gobierno,
a través de la Fundación Eva Perón. La Fundación Eva Perón es una institución híbrida y muy difícil de clasificar, casi imposible saber dónde termina el Estado y empiezan los particulares, ¿no? La contabilidad era una cosa indescifrable, ¿no? Pero tenía una cabeza muy fuerte, con un gran reconocimiento y una gran cantidad de gente que trabajaba, ¿no? En esta organización, y que buena parte de ella luego se volcó al Partido Peronista Femenino, ¿no? Y el propósito de la fundación, aparte de emprender algunas grandes obras que en realidad eran más propias del gobierno, por ejemplo, construcción de los policlínicos, ¿no? Ahí se ve que la línea entre lo que habitualmente se considera Estado y la acción de una fundación semi-privada no estaba muy clara, ¿no? Pero además de eso, ustedes saben que la fundación se proponía llegar personalmente a cada persona, a cada uno que necesitara el apoyo, y que Evita dedicó mucho tiempo a cultivar esa relación personal, y que esa enorme tarea, que un desgaste un trabajo muy grande, le permitió a ella tener un lugar propio con un conjunto, siendo la referencia, digamos hoy el referente de un grupo muy grande de gente que no pertenecía a esas organizaciones que en el mundo laboral hacían de intermediario en la relación entre Perón y los trabajadores, ¿no? Esta era una relación directa, y probablemente este mundo de los humildes, que protegido y organizado por la Fundación Eva Perón, servía de balance a los sindicatos, ¿no? Me parece que Perón siempre estuvo muy preocupado de que su gobierno no fuera un partido, de su gobierno no naciera un partido laborista, sino un movimiento. En un modelo de este tipo no pueden faltar los empresarios. Y acá es donde se empieza a ver que lo incompleto del modelo, porque en general los empresarios argentinos tenían bastante poca estima por Perón, ¿no? El intento muy fuerte de Perón de acercarse a ellos en el año 44-45, cuando les dijo yo soy el que los va a defender del comunismo, etcétera, no resultó. Los empresarios estuvieron en la vereda de enfrente, ¿no? Ahora, con Perón en el gobierno, dentro de su idea general, era inadmisible que hubiera instituciones representativas de algo, de un interés, que fueran hostiles al gobierno, y entonces hubo presiones, y en general la solución fue que cada uno buscó en sus filas a alguien más o menos presentable, con alguna afinidad con el peronismo, por supuesto que siempre los hay, ¿no es cierto?, ¿no? El equivalente de nuestros directivos de la sociedad industrial actual en 1946, que no hostilizara, que tuviera un trato más o menos regular con las autoridades, y que hiciera los actos convencionales que eran necesarios para no desmentir el modelo de armonía de intereses que estaba metido dentro del Estado, ¿no? Por otro lado, bueno, los empresarios, salvo los empresarios, los propietarios, los productores agropecuarios, les fue bastante bien al principio, de modo que no es difícil haber encontrado ese clima de convivencia. Ahora, más a largo plazo, Perón se preocupó por hacer alguna operación, digamos, homóloga a la de los humildes, tratando de darle forma a todo el mundo de pequeños y medianos empresarios, que no, más bien de provincias que de la capital, que es un sector muy importante, un sector al cual le fue bien con la política económica
de Perón, y que empezó a organizarse alrededor de la Confederación General Económica de Helvar, ¿no? La CGE va a tener peso más bien en la segunda parte del gobierno peronista. La tercera pata importante de este modelo basado en organizaciones, en instituciones, es el ejército. El ejército no solamente es el lugar de donde Perón venía y al cual perteneció siempre, sino que era parte de esa alianza originaria del mundo del nacional catolicismo, del cual salió la Revolución del 43, del cual salió el peronismo, ¿no? Eran los que iban a ser el brazo armado de la transformación de la sociedad y a la vez el escudo frente al comunismo, que en la posguerra podía ser presentado como una amenaza importante, ¿no? Además del ejército estaban los sectores que tenían una idea del desarrollo económico de la Argentina basado en la autarquía, que es una prolongación de las ideas surgidas durante la Segunda Guerra Mundial, y del desarrollo de las industrias básicas, ¿no? En la línea de lo que fue el general Mosconi con Irigoyen y con Alvear, ¿no? Y que en la línea de lo que luego en la época de Perón fue el general Sabio y algunos otros, ¿no? Perón reivindicó siempre su relación con ese movimiento del 4 de junio de 1943, ¿no? El 4 de junio se celebraba en las escuelas, y hay una marcha, ¿no? El 4 de junio olímpico, episodio de la historia, que se cantó hasta el 55, ¿no? De modo que pese a que alguien podría decir, bueno, esto era no tiene mucho que ver con los ideales, los planteos sociales de Perón, pero nunca negó ese origen ni nunca lo cuestionó, ¿no? Una de esas cosas en las cuales siempre insiste Lori Sanata cuando dice, bueno, el peronismo en realidad nace del nacionalcatolicismo y no se ha desprendido de él, ¿no? La otra cosa característica de esta relación es que Perón nunca intervino en las cuestiones internas del ejército y respetó siempre los criterios escalafonarios en las promociones, pero a la vez nunca le dio al ejército cabida como institución en el manejo del Estado. Es decir, eso que en el ejército se llama el profesionalismo, que fue la gran tradición del general Justo en la década del 30, ¿no? En la que se formó Perón, que fue ayudante del general Justo, ¿no? Las dos cosas la primera de las cosas que le digo es bastante importante porque hay épocas, por ejemplo la época de Irigoyen, en que el presidente utiliza sus criterios políticos para decidir a quiénes se promueve, que es algo que crea siempre mucho malestar en la institución. De modo que esa cosa permitió una convivencia muy, muy buena entre el ejército y Perón, ¿no? Una cosa más propia de la tradición peronista fue las cosas que hizo alrededor de los suboficiales, ¿no? Que tiene que ver con las tendencias democratizadoras de Perón, por ejemplo, otorgarles el derecho del voto, ¿no? Bastante curioso, ¿no? Esto de que hasta ese momento los suboficiales no votaran, ¿no? Según un viejísimo criterio según el cual una persona que obedece órdenes de otra no es un ciudadano autónomo, ¿no? Luego cambió los uniformes, y los uniformes de los suboficiales pasaron a ser bastante parecidos a los de los oficiales, solo hay que mirarlos con detalle para encontrar las diferencias, y promovió, suavemente, pero promovió al fin la posibilidad de que los suboficiales pasaran a ser oficiales. Esta última medida ya creaba un poco de rispideces en el ejército, ¿no? Yo les decía, bueno, no hay un ejército, por un lado, profesional, que respeta las autoridades
constitucionales. Por otro lado, hay un ejército que encuentra que el presidente es uno de ellos, con el cual puede hablar en términos militares. Hay cosas que no le gusta al ejército. En general, toda la política, diríamos, de tipo plebeyo de Evita, especialmente su discurso muy agresivo, la propia personalidad de Evita, el lugar que Evita tiene en el gobierno, son cosas que generan malestar, pero nada más que eso, ¿no? Y acá las palabras son bastante importantes. Malestar es una cosa, tensión otra, conflicto explícito otra, hay una gradación, y acá estamos apenas en un primer nivel. Hay gente a la cual le molesta un poco más, ¿no? Son la gente que, o más, ¿no? La gente que intentó el golpe de 1951, pero fue un intento con muy poco apoyo dentro del ejército, ¿no? De modo que el ejército está ahí, ¿no? Está no en primera fila, pero está firme. Y el otro gran fundador del nacionalcatolicismo y del peronismo es la Iglesia. Esa Iglesia que ha adoctrinado al ejército, que comparte con él los ideales de una sociedad jerárquica, de enfrentarse con el comunismo, ¿no? Cuando aparece Perón, ese mundo católico se divide, y bastante seriamente, ¿no? Porque el grupo que no lo tolera a Perón es minoritario, pero no despreciable dentro de los católicos y dentro del clero, ¿no? Ahora, en general, Perón, Perón arregla muy bien las relaciones con la Iglesia, defiende categóricamente el punto más importante de la agenda de la Iglesia, que es transformar en ley lo que había sido un decreto de enseñanza de la religión en las escuelas, ¿no? Todo el combate de la Iglesia contra el Estado liberal, que tenía varios costados y se podía enunciar de distintos lados, desde hace bastante tiempo se había concentrado en ese punto, ¿no es cierto? Contra la escuela laica, contra la escuela sin Dios, ¿no? Volver a instalar a Dios en las escuelas, que es la manera de empezar a instalarlo en la sociedad, ¿no? Y en muchos otros aspectos está presente Perón y su esposa en las grandes celebraciones de la Iglesia. Aparentemente, digamos, las cosas funcionan bien, ¿no? Una cosa significativa, que otra vez la subrayó Loris Sanata, ¿no? Es que pese a todo esto, yo diría, pese a venir de la entraña del nacionalcatolicismo del ejército, o sea, a identificarse con la Iglesia de Pío XI, de Pío XII, durante el gobierno peronista no se firma el concordato con la Iglesia. Y la firma de concordatos es la gran política internacional, diríamos, de la Iglesia desde principios del siglo XX. Cada uno de ellos fue siempre bien vista por el gobierno, que es el cardenal Copelo, que mantiene la tranquilidad y apoya las cosas que hay que apoyar, ¿no? Tampoco aquí el malestar pasa de eso, ¿no? Y el último punto que para redondear esto es, bueno, todo esto respecto de la democracia. Yo creo que hay muchas cosas que hacen lógico incluir al peronismo dentro del proceso de construcción de la democracia en la Argentina, no cosas que nos lleven al terreno de lo social o de lo ideológico, sino específicamente ampliación del número de votantes, incorporación de las mujeres, incorporación de los suboficiales, incorporación de los habitantes de los territorios nacionales que son provincializados, ¿no? De modo que hay un avance real de los votantes, que sería la forma concreta de traducir la expresión pueblo, ¿no? Y por otro lado, es difícil dudar de que Perón ganaba las elecciones con comodidad, ¿no es cierto? Es muy discutible lo que pasaba antes de las
elecciones, donde funcionaba todo el mecanismo autoritario, pero da la impresión de que aún sin ese mecanismo Perón las habría ganado, ¿no? Solo que, como decía Tulio Alperín, a Perón las elecciones no le agregaban demasiado, porque estaba convencido de que su legitimidad se fundaba mucho más en la plaza, ¿no? Y en la imagen del conductor y la lealtad al conductor, es decir, esos mecanismos plebiscitarios que han sido característicos de una variante de la democracia del siglo XX que arranca en las últimas décadas del siglo XIX y tiene sus figuras culminantes en el nazismo y el fascismo, ¿no? Por otro lado están las instituciones republicanas. Aquí no voy a decir lo que todos ustedes saben perfectamente, ¿no? Que es la manera como el gobierno peronista fue avanzando sobre esas instituciones, desnaturalizando el Congreso. Eso de desnaturalizarlo, quiero decir, teniendo amplia mayoría en el Congreso, no le dio, y pudiendo haber ganado todas las discusiones y todas las votaciones, por lo menos las votaciones, ¿no? No le dio importancia, casi humilló a los congresistas, eso de que debían firmar su renuncia en blanco, debían hacer actos un poco indignos de acatamiento de la autoridad del presidente. Luego la manera como avanzó sobre la justicia a partir del juicio político a la Corte Suprema, la manera como avanzó sobre la prensa, ¿no? Y finalmente la nueva Constitución, ¿no? Que de todos modos no modificó la parte dogmática, se dice, o doctrinaria, la primera parte, ¿no? Incorporó muchas cosas a la otra parte, pero, y aquí hay una cierta ambigüedad de Perón, la misma que tuvo cuando nacionalizó los ferrocarriles y le puso los nombres de Mitre, Sarmiento, etcétera, ¿no? Ambigüedad, quiero decir, no se comportó como un peronista nacional populista de 1970 hubiera esperado que se comportara, ¿no? Pero en realidad, siendo un hombre que se formó con el general Justo, ¿no? No me parece, y que siempre desconfió de los nacionalistas porque decía que eran piantavotos, no me parece tan extraño que tuviera esa actitud un poco ambigua respecto a algo sagrado como era la Constitución. De esta parte política digo una cosa más, que es que si bien, bueno, el movimiento teóricamente lo era todo, porque tenía su parte política, su parte gremial, su parte femenina, ¿no? Y el Estado supuestamente encuadraba todas las otras organizaciones, pero a la hora de las elecciones los que competían eran partidos, ¿no? Y ahí, si bien la victoria del Partido Peronista parecía bastante garantizada, ¿no? Perón hizo un gran esfuerzo para achicar los votos de los opositores, ¿no? En realidad, en la primera elección ganó por 10 puntos de diferencia, que es suficiente pero no abrumador. Después ya pasamos a elecciones del 60 a 30 con abstenciones o cosas así, y mucho de eso tiene que ver con la restricción a las libertades políticas, la supresión de la prensa libre, etcétera, ¿no? Pese a todo eso, hubo un tercio de los votos en contra de Perón. Ahora, enseguida voy a retomar esto porque a mí me parece que es un punto bastante importante para entender lo que pasó. Y ahora explico la segunda parte, que es cómo se desarmó esto. Digo, ¿cómo se desarmó? Bueno, esto siempre es un poco abstracto, porque se empezó a desarmar casi antes de terminar de armarse, ¿no? Podríamos decir que un momento culminante del armado es esa conferencia que Perón pronuncia en Mendoza sobre la comunidad organizada, que hace una exposición teórica de alguna pretensión sobre lo que estaba haciendo, y que es un texto clave para definir esta idea del Estado, ¿no? ¿Por dónde se desarma? Bueno, por varios lados, ¿no? El primero es la economía.
este peronismo triunfante, lleno de promesas, lleno de concreciones, etcétera, se desarrolló en un periodo bastante excepcional, ¿no? Ahora nosotros tenemos experiencias directas de lo que pueden hacer unos años de bonanza, los desastres que pueden significar unos años de bonanza económica. Casi es mejor vivir en la austeridad, ¿no es cierto? Por esos 3 años del 46 al 49 fueron muy buenos y, como decía Félix Luna, la Argentina fue una fiesta, y ahí se plasmó, digamos, lo imaginario del peronismo, que quedó siempre como referencia. Un buen gobierno tiene que ser capaz de esto: pleno empleo, salarios altos, aumento del consumo, dignidad social, que tiene sus costos, bueno, antes de dignidad social, hospitales, etcétera, ¿no? Ahora, desde 1949 empiezan las dificultades, ¿no? Sería un tema que no quiero entrar, el de la economía, pero desde 1949 comienzan esas famosas crisis que se dan cada 3 años, ¿no? Que los economistas han denominado crisis de stop and go, ¿no? Un periodo de crecimiento, un parate brusco, una crisis, y luego una caída y luego una recuperación hasta los fin del periodo de 3 años, donde se vuelve a repetir. Y esto tiene mucho que ver con la relación entre el crecimiento del mercado interno y de la industria subsidiada y eso, y las exportaciones que proveen las divisas con las cuales, entre otras cosas, se pagan los insumos, el combustible, etc. Hay un momento en que el crecimiento va más allá de lo que se puede pagar con las importaciones y se detiene, ¿no? Y esto empezó en el 49 y podemos encontrar ese ciclo, no sé bien hasta cuándo, pero hasta los 90 seguro, ¿no? El 49 no lo sabían tanto, fue un sacudón descubrir que la bolsa tenía un fondo. En el año 49 salió Miranda y lo reemplazó Gómez Morales, que era un economista mucho mejor formado. En el 52 hubo otra crisis mucho más fuerte, la famosa época del pan negro, el pan de centeno, porque a los problemas materiales se sumó una pésima cosecha, ¿no? Y en el país del trigo faltaba faltaba el trigo. Más o menos, sí, no estamos tan lejos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, hubo los ajustes que hay habitualmente en estas crisis, no iguales, ¿no? Y por primera vez aparecen huelgas importantes, la huelga de los trabajadores del azúcar de la Fotia en Tucumán, que fue una huelga muy complicada desde el punto de vista del discurso político, porque el gobierno tuvo que intervenir con autoridad contra los trabajadores que no hace tanto tiempo el propio peronismo había sindicalizado, porque la Fotia es una creación del 43-44, de la época del Ministerio de Trabajo, ¿no? Y el año 49 los intervinieron, le sacaron la personería, etc. En el año 51 también hay varias huelgas, la más conocida es la de los ferroviarios, ¿no? Huelgas con un matiz político probablemente que el gobierno acentuó, pero que revelaban un descontento de los trabajadores, ¿no? Es decir, en fin, todo se supera, ¿no? Pero que me parece que eso marca una mancha, un llamado de atención en esa especie de idilio entre Perón y los sindicatos que había sido característico hasta ese momento, ¿no? Conocen esa anécdota de Evita recorriendo los talleres ferroviarios y diciendo a los trabajadores cómo le pueden hacer una huelga a Perón, ¿no es cierto? Era inconcebible, ¿no? Además, el año 51 fue el año del golpe militar del general Benéndez, y el año 52 es el de la muerte de Evita, ¿no? Es decir, un año muy trágico en muchos aspectos, ¿no? Ahora, ¿cómo enfrenta Perón esta crisis económica? Lo lleva a Perón a replantear unas cuantas cosas, ¿no? Por ejemplo, asumir que la inflación es un problema, que hasta ese momento no era considerado esas cosas, efectos secundarios de la ampliación del mercado. Es curioso, ¿no? La repetición de los temas, ¿no? Perón
en primer lugar, hizo una gran campaña contra lo que se llamaba el agio y la especulación. Es decir, la culpa la tenían los comerciantes inescrupulosos, ¿no? Esto es un parche más propio del discurso, ¿no? Pero luego hizo otra cosa, que es decir, salimos de la inflación reduciendo el consumo, ¿no? Lo cual, en términos de un economista ortodoxo, diría, hay que achatar el consumo bajando los sueldos, ¿no? Y Perón hizo una cosa que ha quedado en la historia, que es poner en juego toda su capacidad pedagógica y de convicción, que era muy muy grande, para convencer a la gente de que consumiera menos y que era bueno, era propio de un buen peronista eliminar los consumos superfluos, ¿no? Por lo menos para los economistas ha quedado como casi el único ejemplo de una de esas políticas, de esas propuestas que vienen del gobierno que tienen algún eco, ¿no? Tiempos después el gobierno decían cosas como hay que comer más pescado o cosas así, o más acelga, ¿no? Y nunca pasaba nada, ¿no? Pero en este caso esto fue algo, llamémosle así, una compresa, un paño de agua fría que atemperó la inflación, ¿no? La segunda cosa más profunda que hizo Perón fue cambiar la política respecto del campo, del mundo agrario, para volver a incentivar la producción, que había quedado, bueno, esto es otra historia de por qué había quedado muy achatada. Ustedes saben que en general toda la fiesta peronista de un modo u otro la pagó el sector agropecuario, al punto que dejaron de sembrar o bajaron mucho la siembra y por eso faltó trigo, y en esta historia tuvo mucho que ver el IAPI, ¿no? Y a partir del año 52 el IAPI entra en una especie de liquidación, pero mientras tanto empieza a invertir sus políticas y a elevar lo que daba en pesos por los dólares producidos por la exportación de los productores agropecuarios, ¿no? Esta vuelta al campo tenía, por supuesto, como propósito volver a tener los dólares o las libras necesarios para mantener el aparato industrial trabajador de las ciudades, que era un sistema muy subsidiado por el gobierno, ¿no? Pero fue un giro muy importante respecto de la política inicial. Y con respecto a este sector industrial que creció mucho durante la Segunda Guerra Mundial y siguió creciendo durante el peronismo, gracias a la protección, a los créditos, a los subsidios y demás, se empezó a decir que era un sector de baja productividad. Es lo que decía Raúl Prebisch en la CEPAL en esa época, pero lo curioso es que dentro del mundo del gobierno se empezó a decir y se empezó a señalar, bueno, acá hay un problema, ¿no? Y un problema que los industriales plantean en términos de estamos pagando salarios muy altos y además hay un montón de reglamentaciones y legislación que hacen que los trabajadores trabajen poco, puedan faltar, etcétera, etcétera, ¿no? Cosa que en términos de los trabajadores están objetando las conquistas de nuestros sindicatos, ¿no? Entonces acá hay una tensión que no estaba presente en esa época feliz del origen del peronismo y que no es entendible en términos de una comunidad organizada entre dos intereses conflictivos, ¿no? De los empresarios que dicen nosotros tenemos que bajar los costos salariales y de los obreros que dicen no vamos a retroceder en lo que conseguimos, ¿no? Una alternativa complicada, ¿no? Ahí Perón hizo dos cosas, ¿no? Una muy discursiva al estilo de hay que consumir menos, que es hay que producir más, ¿no? Quizás algunos de ustedes recuerden, yo no me acuerdo, pero lo leí en las revistas como Mundo Peronista, ¿no? Que parecían tomadas de la Unión Soviética, donde había historias ejemplares de trabajadores que habían trabajado 28 horas seguidas, ¿no? Y que eran presentados como récords. Sí, récords, ¿no? Y trabajadores ideales, ¿no? Y la consigna es producir, producir y producir, decía Perón. Lo curioso es que
algo funcionaba, ¿no? Una experiencia tan ajena a nuestros tiempos. Pero bueno, luego Perón hizo el Congreso de la Productividad en 1955, que sirvió para que cada uno dijera su versión del asunto y mostrar que había dos versiones contradictorias dentro del peronismo, ¿no? Empresarios que no cuestionaban al peronismo, pero decían este gobierno nos crea problemas con los costos salariales, y trabajadores que tampoco obviamente cuestionaban el peronismo y decían nosotros no vamos a retroceder en lo que ya obtuvimos, ¿no? Pero que ha quedado esa figura de el 50% del Producto Bruto, ¿no?, para los trabajadores, ¿no?, que es una manera absolutamente incorrecta de decirlo, pero muy gráfica, ¿no? Entonces, aquí, yo vuelvo a decir, aparecen tensiones ya más marcadas dentro de ese modelo de armonía de la comunidad organizada. Y una cosa curiosa, que es que Perón en el 55 no presionó para que de ese Congreso saliera alguna decisión, y en realidad él no fue claramente en ninguno de los dos sentidos posibles, ¿no? Ni en el sentido de defender las conquistas gremiales. Una cosa que hizo fue suspender las convenciones colectivas, cosa que era grave en términos de su propuesta, pero tampoco fue en el sentido de bajar los salarios, ¿no? Un recurso típico, un mecanismo muy sencillo para bajar los salarios es mantener los salarios nominales, ¿no? Pero esto no ocurrió durante el gobierno de Perón, ¿no? Y el tercer lugar donde hubo claramente una inversión de la tendencia fue el reconocer que los problemas de la industria tenían que ver con deficiencias en la infraestructura y en la producción de insumos, que es lo que se importaba, que los inversores locales no estaban en condiciones de asumir esas empresas y que había que recurrir a los capitales extranjeros. Con lo cual, toda la doctrina de la independencia económica se reemplazó, ¿no?, con ese pragmatismo tan característico del peronismo, sin hacer grandes declaraciones, pero bueno, restablecieron las relaciones con Estados Unidos, hicieron otras cosas de tipo de política internacional y empezaron a alentar las inversiones como la industria Kaiser de automotores, ¿no? La Fiat también hizo algo, y luego el famoso contrato con la Standard Oil, ¿no?, que era fue un contrato que creó una reacción muy fuerte en la oposición, que vio ahí la ocasión de meter una cuña, ¿no? Todos se hicieron gente que no tenía nada que ver con esa tradición se hizo de repente partidaria de la presencia del Estado en la explotación petrolera, pero más significativamente dentro del peronismo, ¿no? Y hubo muchas discusiones y finalmente no se votó la ley, y otra vez Perón no presionó, ¿no? Me parece que otra vez esta salida que él encontraba para la detención del crecimiento de la Argentina ponía en conflicto cosas que estaban dentro de su movimiento, y él no tomó la decisión de seguir por un lado o por el otro, ¿no? De modo que en realidad lo que les conté son casi las grandes cuestiones que se van a discutir después del 55, ¿no? La cuestión de la productividad y la disciplina del trabajo, la cuestión de apoyo al agro o a la industria, etcétera, ¿no? Y Perón registró esos problemas, hizo algunas cosas y solamente algunas, ¿no? Con esto yo diría, podemos hablar ya no de tensiones sino de un malestar, pero estamos lejos de encontrar una explicación a la ruptura y la caída del régimen, ¿no? Y aquí es donde me parece que es importante introducir la política, que es algo que en realidad no figura dentro del modelo peronista. El modelo peronista es un modelo de gobierno sin política, ¿no? Un modelo de gobierno en el cual la política no tiene sentido porque están todos de acuerdo y hay una causa nacional y no hay nada que discutir, sino hay mucho que acordar, ¿no? Pero no hay lugar para la competencia, ¿no? Entonces, si esto fuera así,
de alguna manera todo el país tendría que estar encuadrado, ¿no? Ya que Mussolini y Hitler fueron bastante más lejos en este sentido, ¿no? Eran gobiernos claramente dictatoriales, el gobierno de Perón estaba ahí en el borde, ¿no? Y el problema que yo creo que se le planteó y que no encontró cómo solucionarlo es que la oposición sacaba 1/3 de los votos. En los términos nuestros, si un gobierno saca el 60 o el 62%, bueno, eso ya le da derecho a todo, ¿no? La presidenta con el 54% ya se considera la dueña de todo, ¿no es cierto? Pero eso es porque nosotros partimos de la idea de la competencia democrática y que el que gana, gana, ¿no es cierto? Ahora, Perón no parte de esa idea, sino que parte de esta concepción orgánica en la que el Estado y el movimiento son uno, y afuera quedan algunos, pero son la antipatria, ¿no? El personaje ese de discípulo de Mordisquito. Y entonces, que en cada elección haya 1/3 de gente que lo único que puede hacer es no votar por el peronismo, pero está ahí, le crea un problema a quien se considera el jefe de un movimiento nacional. No sé si se entiende esto, pero es una cuestión de pone en cuestionamiento su legitimidad. Como yo les decía recién, él no la veía tanto por el lado de haber ganado una elección como por el lado de tener el reconocimiento unánime, que es lo que se expresa en la plaza, ¿no? Ahora, me da la impresión de que en la segunda mitad de este gobierno, es decir, del 50 en adelante, y ya con estos problemas golpeando por los alrededores que podían hacer más sensible el tema, el gobierno avanzó mucho en el camino de la dictadura. Así que cuando la imagen de la dictadura peronista es mucho más justa en la segunda mitad que en la primera, ¿no? Y menciono cosas que ustedes seguramente, muchos de ustedes recuerdan de experiencias personales, ¿no? Una de ellas es la generalización del encuadramiento. Los estudiantes en la CGU, los profesionales en la CGP, no sé si le faltó imaginación para pensar más sectores o le faltó impulso, pero bueno, está la CGE que crece, ¿no? La otra cosa muy característica de esta época es la presión para que la gente se afilie al partido peronista, pedir el carnet para ser empleado público, etc. Las donaciones compulsivas a la Fundación Eva Perón, ¿no? La cantidad de lugares públicos que tenían el nombre de Perón o de Eva Perón, la enseñanza de la doctrina peronista en la escuela con el libro de La razón de mi vida, la presencia mucho más visible de la policía, de la sección de orden político se llamaba, ¿no es cierto?, y la denuncia de las torturas, ¿no? La aniquilación de la prensa a partir de la acción de la famosa Comisión Vizca, que empezó a clausurar periódicos porque no estaba claro que ponían Año del Libertador General San Martín, ¿no? Creo que todas estas cosas juntas dan la idea de un avance en este sentido del Estado, pasar del Estado autoritario a una dictadura, ¿no? Y última cosa, achicar el número de los representantes opositores en el Congreso. Cosa que a veces parece curioso que pierda el tiempo en algo que no necesitaba, ¿no? Porque de todos modos tenía amplia mayoría, pero empezó a hacer reformas electorales como fue el sistema de circunscripciones en la capital para que era un sistema como podría decirse de mayoría, el que saca la mayoría se lleva todo, ¿no? El número de diputados opositores disminuyó muchísimo. No voy a hablar de la oposición, digamos, la parte que tiene el Partido Radical, porque es toda otra historia, ¿no? Aunque recordaría que en esta marcha hacia la dictadura el camino no fue lineal y Perón tuvo oscilaciones. A veces apretó más las cosas, a veces buscó la distensión y la conciliación. Por ejemplo, hubo un pico fuerte cuando las bombas en la Plaza de Mayo en el 53 y luego la quema del Jockey Club y
demás. A eso le siguió un periodo de aflojamiento en que se dedicó a tratar de captar a dirigentes políticos opositores, y luego vino la elección del vicepresidente y se abrió un cierto debate. Después vino los acontecimientos del 16 de junio y otra vez, y la quema de las iglesias, y otra vez las cosas se pusieron las cosas se pusieron duras a fines del 54, cuando empezó el conflicto con la iglesia. Inmediatamente después del 16 de junio Perón llama a la conciliación, ¿no? Es un camino sobre la abundancia, ¿no? En el caso del ejército, esto del avance de la peronización, porque todo lo que le dije se podría resumir en la palabra peronización de la sociedad, de las instituciones, ¿no? En el caso del ejército, esa actitud muy prudente de no meterse cambió mucho después del golpe de 51, y la idea fue que había que peronizar al ejército y llenarlo de cursos de adoctrinamiento, ¿no? Que había que promover a los oficiales legales, y entonces empezaron a aparecer los criterios de la lealtad peronista para ser promovido. Bueno, uno que recibió la medalla de la lealtad peronista fue el general Videla Balaguer, que fue uno de los jefes de la revolución del 55, ¿no? Y la otra cosa que siempre se ha señalado es las dádivas que se le empiezan a dar a los oficiales amigos, los famosos permisos para la importación de autos, ¿no? Lo cual, curiosamente no, lógicamente, si uno piensa que el ejército es una institución, no generó mayor solidaridad, sino al contrario, aumentó la desconfianza de los que ya veían con no muy buenos ojos este estilo demasiado populista de un hombre que, si bien había salido de sus filas, parecía que se encaminaba hacia otra cosa, ¿no? Tampoco diría yo que esto presagia ningún desastre, y de hecho en la revolución de 1955 el ejército gruesamente se mantuvo leal al presidente constitucional, ¿no? Fue bastante reducido el grupo de los sublevados, ¿no? Donde sí está, yo creo, el desequilibrio está en la iglesia, el desequilibrio interno. Luego está la oposición, que es otra historia, ¿no? Yo les había dicho que al principio las cosas de Perón iban en muy buen sentido con respecto a las aspiraciones de la Iglesia. Ahora creo que se puede hacer la lista de las cosas que desde el principio a mucha gente de la Iglesia no le gustó y le fue gustando cada vez menos, ¿no? Una cosa, bueno, el tema del concordato es muy importante, ¿no? Algunas medidas sociales que hoy llamaríamos muy progresistas, como por ejemplo la legislación sobre los hijos ilegítimos, ¿no? Cayeron muy mal en la Iglesia, como quedaría muy mal hoy, ¿no? En esto no han cambiado mucho, ¿no? La misma intervención política que se hizo en el ejército la hizo Perón en la Iglesia, cuando empezó a distinguir entre obispos oligarcas y obispos con sentido popular, ¿no? Esto no quiere decir que pudiera influir demasiado en la promoción de unos u otros, porque esto finalmente se decidía en el Vaticano, ¿no? Pero una cosa que le dio inesperadamente una capacidad para meterse dentro de la vida interna de la Iglesia fue la enseñanza religiosa, porque a partir de la enseñanza religiosa se creó una Dirección Nacional de Enseñanza Religiosa, ¿no? Y los profesores eran designados por el Estado cobraba sueldo, y de repente aparecía que los curas o quienes otros católicos que enseñaban en realidad estaban dependiendo del Estado, cosa que para una institución como la Iglesia es lo contrario de hacia donde creían que estaban yendo, ¿no? En lugar de ser la que dirigiera al Estado, el Estado se estaba metiendo en su vida y la hacía vulnerable. Por ejemplo, una de las medidas de Perón cuando rompe con la Iglesia es clausura la dirección de enseñanza religiosa. Y entonces, de golpe, un montón de gente se quedó sin puesto y sin sueldo, ¿no? Ahora, más en el fondo, yo creo que entre Perón y la Iglesia pasó algo muy parecido a lo que pasó entre Mussolini y la Iglesia, que era
en Italia es de más envergadura que en la Argentina, ¿no? Que es que el régimen y la Iglesia comparten una misma idea de cómo funciona bien la sociedad, una sociedad organizada y dirigida, ¿no? Y precisamente porque la comparten hay un momento en que son incompatibles, porque ambas quieren dirigir lo mismo, ¿no? Entonces, la expansión del régimen peronista con esto de la peronización y la organización de sociedades empieza a chocar con organizaciones que son de la Iglesia y que aspiran a lo mismo. Esta es la clásica historia de Mussolini, que negoció durante años con el Papa sobre si la Acción Católica podía hacer unas cosas u otras o las tenían que hacer las organizaciones fascistas, ¿no? El punto de choque fue la UES, la Organización de Estudiantes Secundarios, que además de escandalizar por todas las historias, chocaba con el núcleo del catolicismo laico, que era la Acción Católica y las organizaciones juveniles, ¿no? Luego que finalmente dos organizaciones muy parecidas, precisamente porque se parecen y porque parten de los mismos principios, terminan chocando. Y los católicos sospecharon, y hoy muchos historiadores piensan que es una posibilidad, que el peronismo aspiraba a organizar una iglesia católica peronista, algo así como una iglesia anglicana, ¿no? Y esto parece un poco absurdo, pero no tanto si se piensa que en el modelo peronista la ideología, el ideario ocupa un lugar central, ocupa ese lugar que tradicionalmente ocupaba la religión en las sociedades, de combinarlo todo y de articularlo todo, y el peronismo, como hizo el fascismo en su época, desarrolló una serie de eventos, festividades, creencias mucho más peronistas que católicas, particularmente en el caso de Eva Perón, que terminó una especie de santificación, ¿no es cierto? De modo que el mismo choque que había en el terreno de las organizaciones, los católicos empezaron a pensar que, así como se había producido en Italia y por supuesto en Alemania, ¿no?, se podía producir también en la Argentina, ¿no? Ahora, todo esto está bien y son causas generales y podemos ponerlos en el ámbito de las tensiones, de los malestares crecientes, ¿no? Pero hay un momento en que esto explota, que ahí ya es muy difícil explicar por qué ni quién decidió la explosión, que es a fines del año 54, cuando las cosas estaban bastante tranquilas en el país y había una cierta apertura del debate, etcétera. Bueno, un grupo de católicos de Córdoba se enfrenta con la UES y hace una denuncia y hace una contra manifestación, ¿no? Un poco antes se había fundado el Partido Demócrata Cristiano, ¿no? Perón sospechó que la Iglesia quería armar un partido para competir con el peronismo, ¿no? Bueno, los partidos demócratas cristianos estaban en auge en Europa en esa época, ¿no? Y después de esto, sorpresivamente, Perón lanzó una especie de ataque masivo a la Iglesia en el mes de noviembre, totalmente inesperado para todos, ¿no? Supongo que muy pocos de los que estaban alrededor de él imaginaban este ataque, que fue como la Blitzkrieg de la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto? Porque de repente sancionó un montón de leyes laicas y ultralaicas, ¿no? Y algunas francamente desafiantes, como la autorización para reabrir los prostíbulos. Desencadenó un ataque contra una enorme cantidad de clérigos y muchos, todo el aparato de prensa del peronismo, todo el peronismo organizado se puso disciplinadamente a atacar a la Iglesia, ¿no? Y acá yo creo que encontró un punto que no pudo superar, porque el mundo católico se movilizó
El mundo católico se movilizó en primer lugar en defensa de la Iglesia, cosa bastante lógica, recuperando una tradición de movilización que había sido muy fuerte en la Argentina de los 30 y de los 40, en la cual la acción católica tuvo un papel central, ¿no? Esto es una cosa que a mí me ha apasionado mucho, ¿no? Esto de la capacidad de movilización que tuvo el catolicismo en esa época, ¿no? La cantidad de jóvenes que entraban en las organizaciones y hacían todo lo que había que hacer, y que, como muchas cosas, se acabó con el peronismo, porque el peronismo no solamente acabó con los socialistas, también con los católicos y con muchos otros grupos, ¿no? Pero eso renació en el 55, ¿no? Y particularmente la capacidad de disputarle la calle a Perón, ¿no? Nosotros lo hemos visto en el conflicto del campo, la importancia que tiene esto de ganar, de desafiar a quien está en el gobierno, mostrando que puede poner 50.000 personas en la Plaza de Mayo, como ocurrió con la procesión de la Inmaculada Concepción en diciembre de 1954, prohibida por la policía, pero que igual llenó la calle, y luego el otro gran episodio siguiente, la procesión de Corpus Christi de junio del 55, ¿no? Ahora, ¿qué había detrás de esta movilización? Bueno, uno es, me parece que lo más importante es que el mundo del catolicismo nacionalista que formaba parte del peronismo se fue masivamente, ¿no? El ministro Cafiero, bueno, no renunció, le pidieron que renunciara, pero evidentemente era imposible estar en el gobierno siendo un católico militante como era él, ¿no? Entonces se fue del peronismo un montón de gente que quizás no hubiera sido muy importante, pero que se llevó con ella a un número grande de militares, ¿no? Y esto sí era importante, Videla Balaguer, ¿no? Y en segundo lugar, toda la oposición vio la ocasión y se encolumnó junto con la Iglesia, lo cual es gracioso, pero en realidad forma parte de la política, ¿no? La gente que desfiló en la procesión de Corpus Christi, pero bueno, así es la política, ¿no es cierto? Un malestar generalizado, un grupo que siente que no tiene salida, que hasta ha probado con el ejército y no ha funcionado, ¿no? Y que encuentra en la Iglesia que hace punta la manera de entrar. Bueno, ustedes saben que esto es lo que genera la caída del peronismo, es decir, la Iglesia le agrega a ese tercio reluctante que tenía el peronismo un caudal suficiente como para hacer caer al régimen, ¿no? Ahora, hacer caer al régimen, bueno, no voy a hablar de los episodios militares, ¿no? Pero aquí ya puedo recordarlo, ¿no? Estoy a la par de ustedes porque me acuerdo bien clarito del 55, ¿no? Hacer caer al régimen fue mucho más sencillo de lo que se hubiera supuesto, ¿no? Porque el ejército no se sublevó, pero no hizo nada para defender a Perón, ¿no? El movimiento sindical tampoco hizo nada para defenderlo, ¿no es cierto? Y el 65% de gente que había votado en la última elección en favor del peronismo no figuró en esas jornadas, ¿no? Ahora, ¿por qué ocurrió esto? Bueno, en el caso de los sindicatos da la impresión de que una excesiva burocratización de los dirigentes, una preferencia por dirigentes obedientes y sin representatividad, impidió que esto se organizara, pero no sé si tampoco con el estado de ánimo medio dudoso de los trabajadores habría dado para una gran resistencia heroica, ¿no? Y luego está el famoso factor Perón, que es el que, como decía Torre el año pasado, ¿no? Perón mismo no hizo nada, ¿no? Era muy difícil defenderlo a Perón cuando Perón entró en una etapa, un ataque de pasividad total, ¿no? Esa pasividad indecisa que marqué en otras ocasiones, ¿no? En la que decidió irse, pero no sabía si se iba o no se iba. Escribió una carta
muy confusa, ¿no? Que finalmente un grupo de militares decidió, bueno, esto es una renuncia y la aceptamos, ¿no? De modo que fue un derrumbe de algo que indudablemente se había desarmado antes, ¿no? Que sea algo que en el 50 impresionaba como una cosa maciza y que, bueno, se fue desarmando. Yo creo que di algunas ideas sobre cómo empezar a pensar sobre por qué se desarmó, además de lo que hizo la oposición, pero bueno, cada uno de estos temas tiene toda un desarrollo propio, ¿no? Y termino con, un poco más provocativamente, con tres cosas que me parece que son las cosas que quedaron, y no para bien, ¿no?, de esta caída del peronismo, ¿no? Estamos en una época en la que estamos encontrando que los golpes de Estado tienen costos muy grandes y que a veces conviene esperar un poco, ¿no? Pero una de las cosas que tuvo esta caída del peronismo, y que tiene que ver con toda la agudización de las tensiones previas, es que la faccionalización siguió. Lo que hicieron los aviadores el 16 de junio del 55 es muy difícil de entender, ¿no?, salvo en gente que está absolutamente enajenada por la dimensión que han tomado los conflictos, ¿no? La proscripción del peronismo es mucho menos dramática, pero mucho más significativa en cuanto a consecuencias, ¿no? No solo, digamos, que a uno le puede parecer mal, parezca mal que se proscriba a una fuerza política, ¿no?, sino que condenó a la ilegitimidad a cualquier salida política posterior, y no solamente eso, sino que victimizó al peronismo y le permitió recuperar rápidamente todo lo que había perdido, ¿no? Tulio Perín siempre dice que si hubiera habido elecciones sin proscripción, se habría visto que el peronismo ya no era mayoría, ¿no? Pero como estaban proscriptos, podían seguir sosteniendo la idea de que era el pueblo, la mayoría del pueblo, lo que estaba proscripto, ¿no? La segunda consecuencia que tuvo este golpe es haber introducido a los militares en la política, ¿no? Traté de mostrar que se resistieron bastante según la tradición de la profesionalización, pero finalmente entraron, y lo que se descubrió es que una vez que entran es muy difícil que salgan, ¿no es cierto? Y de hecho hasta la catástrofe de Malvinas no terminaron de salir, ¿no? Y la última cosa, un poco menos contundente, pero yo creo que más de fondo, es que a partir del 55 la Argentina, yo creo que desplegó los caminos en materia de políticas económicas y sociales que Perón esbozó en el 52, ¿no? Particularmente la apertura a las inversiones extranjeras, la racionalización de la economía, es decir, la introducción del capitalismo abierto con sus tensiones, ¿no? Esas tensiones que según la idea de Perón no existían, no podían ser resueltas, ¿no? Y la Argentina entró en esa época de tensiones con gobiernos más bien ilegítimos, con un Estado bastante débil y evidentemente extrañando esa capacidad de Perón para envolver los conflictos y canalizarlos, ¿no? Que es lo que me parece que está detrás del voto del 62% que Perón consiguió en septiembre de 1973, ¿no es cierto?, con el cual concurrió mucha gente que pensaba, bueno, después de estos 20 años de experimentar en conflictos cada vez más agudos, esperemos que Perón pueda volver a hacer esa cosa mágica que hizo en 1946. Bueno, hasta aquí llego, les agradezco mucho la atención y si ustedes quieren hacer comentarios, con todo gusto los escuchamos. ¿Eso? Sí. Pero nunca son preguntas. Primero acepta preguntas. Comentarios también. Yo creía en la exposición que usted hace históricamente, que es muy completa. Creo que no aparece empalidecida
el temor que produjo en la sociedad y la privación de la libertad durante los 10 años de Perón. Usted dijo muy bien que no ha tenido la experiencia porque recién aparece en el año 55. Pero para todos aquellos que vivieron el periodo 45 al 55, el régimen para nosotros fue dictatorial con un gran temor al punto tal de que nadie se atrevía a hablar contra el gobierno, incluso en las casas no se hablaba en voz alta por temor a que lo denunciara. Ese es un aspecto que la juventud no sabe lo que es vivir con temor en una sociedad y con temor que lo denuncie. La juventud soy yo, gracias. Sí. Eso es lo que tiene de bueno la fundación, que uno se siente de repente. Y la otra es que también hemos pasado en ese periodo de bonanza que usted señala del 46 al 49, cuando el país contaba con una gran cantidad de recursos en la reserva del país que se fueron malogrando durante el periodo de tiempo. Nos hace recordar un poquito este periodo de bonanza de la década ganada. No, sí, tiene toda la razón. Yo les dije de entrada que iba a hacer esos recortes que hacen los historiadores, que tomar un problema que fue mirar las cosas desde dentro del peronismo y no desde fuera, ¿no? No dije eso ni muchas otras cosas, por ejemplo, los dilemas de la oposición, entre ser oposición constructiva o ser oposición golpista, digamos, ¿no? Un tema bastante interesante, ¿no? Pero en cuanto a que no lo recuerdo, sí, le aseguro que sí, porque si bien no tenía muchos recuerdos políticos, tenía recuerdos familiares, que mi padre se quedó sin trabajo en 1945, cuando yo tenía 1 año, ¿no? Y siguió sin trabajo hasta 1955, ¿no? Y en un momento consiguió uno en Montevideo, pero a los 2 o 3 años el gobierno prohibió los viajes, así que tengo mucha conciencia de eso, también de esas reuniones medio de conciliábulo en los amigos antiperonistas. Bueno, en Adrogué había bastantes, ¿no? Pero tampoco era para mostrarse mucho, ¿no? Se reunían en un club conocido como el Soviet, ¿no? Porque finalmente el nombre le quedó, ¿no es cierto? Porque se sabía que era un club antiperonista, ¿no? Y tengo muy claras las primeras conversaciones políticas que oí, que debe haber sido en 1949-50, ¿no? Un amigo de mi padre que decía, esto no dura, ¿no? Yo, en realidad, mi primer convicción política es que el peronismo en algún momento terminaba, ¿no? Y después me fui haciendo la idea de que parece que no, ¿no? Pero efectivamente tengo esas vivencias bastante cercanas, ¿no? Mi padre no, pero mi tío Francisco sí estuvo preso en 1953, ¿no? Sí. Sí. Las memorias de cada uno son interesantes. Para uno que es no solamente mayor que vos, sino que yo, que es Tulio recuerda, y lo cuenta en sus memorias, que sus padres, que eran activistas durante eran los padres que eran activistas durante... más cerca, sí. A ver. Los padres que eran activistas en la lucha, en las elecciones, ¿no es cierto?, con la Unión Democrática, y que él, que ya tenía 17 años, llevaba mensajes de un lado para el otro, la gente estaba totalmente convencida que la Unión Democrática iba a ganar las elecciones. Entonces, mi pregunta a lo largo de los años es, como las perdieron, ¿no había en la Argentina un caldo, una situación, algo que el peronismo vino a representar y que, digo nosotros porque, en fin, aunque yo no estaba participando, pero que nosotros ignorábamos? Hay algo que en la Argentina revive continuamente y que es antiintelectualista, porque por cierto,
la echada de todos los profesores. Todo el mundo recuerda ahora el 66 y el 76. Yo recuerdo muy bien el 46, donde se echó a todo el mundo. Entonces, a todo el mundo que no fueran los católicos nacionalistas que apoyaron al peronismo y que tomaron todas las facultades, que yo recuerde particularmente la Facultad de Derecho sin ninguna duda. Lo que pudiera haber de sociología, etcétera. Entonces, uno se pregunta si el peronismo no es la verdadera representación de una mayoría argentina. No el peronismo, sino estos factores que llevan y que van y renacen, se terminan como todo, pero renacen, ¿no? Casi corsi ricorsi. Esa sería un poco para seguir pensando. Muchas gracias. Sí, eso es para la próxima. ¿No? No es que no tenga hipótesis sobre eso, pero evidentemente es todo un tema, ¿no? Es básicamente así, como usted dice, ¿no? Yo separaría lo que emergió en el 45, esa famosa sorpresa ante la gente que estaba el 17 de octubre en la plaza, es una historia, ¿no? ¿Qué cosas se fueron sumando para que Perón hiciera ese clic sorpresivo? Porque la manera como cambió la distribución política Perón en muy pocos meses es una cosa prodigiosa, cómo dividió todo, cómo se quedó con una parte y sobre todo cómo se quedó con los trabajadores, con sus dirigentes socialistas de 30 años de tradición, ¿no? Eso es todo un tema, bueno, hay mucho que se ha escrito sobre eso, ¿no? Ahora, desde el gobierno, instalado en el gobierno, empieza una segunda parte de la historia que es cómo es la idea precisamente de Tulio en ese hermoso libro que se llama La larga agonía de la Argentina peronista, ¿no? Esos 3 años, del 46 al 49, fueron excepcionales, como lo fueron nuestros 2004, 2005, 2006, ¿no? Entonces, son esos años en que un gobierno como populista, no sé si la palabra me gusta mucho, pero creo que nos entendemos, ¿no? Puede, sin que nadie sufra demasiado, producir un gran efecto, ¿no? Que en el caso de Perón no solamente fue el reparto, sino un fuerte impulso de democratización de la sociedad, ¿no? Yo no hablé de eso, es un tema que es muy interesante, ¿no es cierto?, ¿no? El tema de la democratización de las relaciones sociales, ¿no? Y me parece que en esos años se fijó una imagen del peronismo, ¿no?, que quedó asociada con el peronismo durante mucho tiempo, y después del 55 mucho más claramente todavía, ¿no es cierto?, porque ya no estaban en el gobierno, no eran responsables de lo que pasaba, ¿no? Ahora, la tercera cosa es que de eso hasta hoy han pasado muchas cosas, ¿no? Bajo la etiqueta peronismo tenemos muchas cosas distintas, y particularmente las que tienen que ver con la democracia, los 30 años, yo creo que son muy diferentes de las anteriores, ¿no? Y ya no es difícil reconocer algo del 45 hoy, porque el país es muy distinto, casi diríamos que es el reverso del país, lo contrario en todo sentido, ¿no es cierto? Pero diríamos la franquicia peronista sigue rindiendo, ¿no? Yo no sé exactamente, es una pregunta, es de cuánto rinde, ¿no? Porque no me imagino a nadie que tenga la foto de Evita con una vela, ¿no?, como ocurría en 1955, 1960. No encuentro que esa pasión existe, ¿no? Pero por otro lado, algo hay de códigos de entendimiento que le hace muy fácil a los políticos peronistas encontrar la manera de comunicarse. Hay 2 preguntas. Sí. No, la pregunta mía es muy simple, es una pregunta. A tu juicio, ¿cuál es el papel que jugó el GOU en la formación del peronismo? Bueno, el GOU fue digamos, el organismo. Hay versiones sobre el GOU, ¿no? Porque después se descubrió que era bastante heterogéneo, ¿no? Pero dentro del GOU, el grupo
que lo manejaba, era un grupo que tenía que ver con el desplazamiento, una cosa muy propia del ejército, ¿no? El desplazamiento de una camada de generales y ascenso rápido de los que vienen atrás, ¿no? Pero por otro lado era como la cristalización de esto que se venía gestando en el ejército, que era esta integración del nacionalismo con el catolicismo, ¿no? Porque los desplazados eran más bien los que tenían que ver con la línea justo, ¿no? Entonces el GO establece el gobierno del 43, que es el momento, yo diría, en el que la Iglesia estuvo más cerca de concretar su idea de la restauración católica del país, ¿no? Ahora, Perón arranca de ahí, pero se aleja bastante rápidamente de eso, ¿no? Gracias a Dios, ¿no? Sí, yo tengo entendido que hay que el GO se parte en dos. Por un lado queda Perón y por otro lado se va dos personas, un tal Silva y un tal Giovannoni, que se abren, y creo que a Perón ellos lo califican como algo así como, no comunista, pero como una cosa secundaria populista. Eso es la cuestión que tengo. Quería saber si... Sí, yo creo que el GO es muy importante hasta que llegan al gobierno, pero después, como le pasa a cualquier grupo que llega al gobierno, se descubre que hay ideas muy diferentes, ¿no? Lo nombraron presidente al general Rawson y en 2 días se dieron cuenta de que se habían equivocado, ¿no? No sé si hay que darle una excesiva trascendencia al GO, ¿no? Bueno, yo quería hacer una pequeña observación y critico porque siempre digo que hay que hacer preguntas, pero quería hacer una pequeña observación. Y es que hay una tendencia a pensar que el peronismo fue un hecho ineludible en la política argentina. Y pienso que no es así, que como en Alemania y en otros lados también jugaron factores inesperados. Por ejemplo, les adelanto 2. Uno, la torpeza de Braden. Quizá la torpeza de Braden le dio ese 10% de diferencia que necesitaba Perón para ganar. El segundo punto fue la muerte de 3 grandes demócratas o cuasi demócratas en los años que se gestó el peronismo, que son Justo, Alvear y el mismo Ortiz, y la retirada por razones propias del único con presencia nacional, que era Sabatini. Entonces, si no hubieran ocurrido esas cosas, no sé si el peronismo hubiera ganado en febrero del 46. No, indudablemente es así, ¿no? Es lo que dice un historiador de cualquier cosa desde Cleopatra en adelante, ¿no? La famosa teoría de si Cleopatra hubiera tenido una nariz un poco más fea, otra habría sido la historia del Imperio Romano, ¿no es cierto? ¿No? Efectivamente, ¿no? Siempre las cosas pueden haber sido de una manera distinta, y el problema del historiador es que creer que lo que pasó es lo único que podía haber pasado. Una persona que se ha especializado en esta manera de mirar las cosas un poco paradójicamente es Juan Carlos Torres. Ustedes lo escucharon aquí el año pasado cuando dijo que si la primera mujer de Perón no se hubiera muerto, ¿no? Entonces, todo habría sido distinto, cosa que es cierta. Ahora, él tiene un trabajo más serio sobre eso, ¿no? Que es por qué el 17 de octubre la policía o el ejército no dispersó a la no mucha gente que había venido a la plaza, ¿no? La no mucha gente, porque hoy sabemos que no eran muchos, además que fueron llegando de a poco, y hubo un momento en que esa situación era fácilmente controlable. Entonces él va a la persona que en ese momento tenía la autoridad, que era el general Ábalos, y encontró que el general Ábalos en 1930 tuvo un episodio dramático, que es que él o alguien muy cercano a él, a quien le dio el orden, fue el que hizo los disparos que mataron a uno de los pocos muertos el 6 de septiembre
de 1930 y que se quedó un poco traumatizado con esa experiencia y que por eso no intervino. Todo eso es cierto, ¿no? Pero también están las causas circunstanciales y las causas profundas, ¿no? Y como desgraciadamente no podemos volver atrás para saber cómo habrían sido las cosas, finalmente es una pregunta un poco inútil, salvo esta recordación de que uno cuando hace historia tiene que ponerse no al final del camino, sino sentarse en el volante del que va avanzando y pensar cómo está viendo las cosas este hombre, que no sabe cómo terminaron, ¿no? Lo de la historia de Perón del 8 de octubre al 7 de octubre está lleno de azares, ¿no? A lo mejor si alguien Evita o alguien no lo cacheteaba un poco, él no iba nada a la Plaza de Mayo porque no quería ir, ¿no? Tantas cosas, sí. La última pregunta, Peche Gil. Sí. Muchas gracias. Continuando la última parte de las opiniones, evidentemente lo contrafáctico es imposible de diseñar siquiera. No podemos saber qué hubiera ocurrido si. Con respecto a la última parte de su exposición, cuando habla de los motivos reales del surgimiento y la consolidación del carisma de Perón, un distinguido historiador y colega, Guillermo Gassió, escribió que hay un hecho socioeconómico en el que se apoya ese surgimiento de Perón, que es que entre el 4 de junio de 1943 hasta el 17 de octubre de 1945, el salario de los trabajadores se triplicó en términos de poder adquisitivo. Es una base real, económica, de la adhesión a Perón. No es el único factor, pero sin duda pesó mucho. Pero ¿se triplicó debido a las cosas que hacía la Secretaría de Trabajo o se triplicó por la demanda de... Es decir, si el que ganaba 100 pesos en el 43, en el 45 ganaba 300, en términos de poder adquisitivo. No, es decir, mi pregunta es porque de ese dato uno puede ir por dos caminos distintos. Uno, decir que durante la guerra aumentó el empleo porque creció la industria de sustitución, etcétera, atribuirlo, digamos, a la coyuntura económica, y otro, atribuirlo a las medidas que Perón empujaba desde la Secretaría de Trabajo. En gran medida, Perón consiguió que se atribuyera esa mejoría a su acción. Si la aprovechó, eso es muy interesante, como eso realmente es para pensar, ¿no? Sí. Muy bueno eso. Agradecemos al profesor Romero. No, yo les agradezco mucho a ustedes, me siento siempre como en mi casa acá, me encanta. Él sabe que para nosotros Romero tiene un valor agregado, que es el recuerdo de su padre, una persona muy querida por todos nosotros, y nos da un orgullo y una simpatía tremenda tenerte con nosotros. Igualmente, yo por las mismas razones me siento muy contento.